Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lorena. Soy residente de medicina familiar. Siguiendo con los temas con respecto a ginecología, el día de hoy veremos el tema de mecanismo del trabajo de parto. Primero iniciaremos con la definición y posteriormente iremos revisando las diferentes definiciones con lo que respecta a mecanismo del trabajo de parto. Nosotros nos preguntamos qué es un mecanismo de trabajo de parto o bien, ¿cómo lo definimos? ¿Qué es? Es un conjunto de fenómenos. Estos fenómenos, ¿cómo tienen que ser? Van a ser activos, también van a ser pasivos. ¿Y estos qué van a hacer? Van a permitir la expulsión del producto, la placenta y sus anexos por vía vaginal. Posteriormente continuamos o seguimos con lo que van a ser algunas definiciones que son importantes. ¿Por qué? Porque gracias a estas definiciones nos ayudan a establecer más lo que son el mecanismo de trabajo de parto. Como número uno tenemos lo que es la presentación. Como podemos observar en esta imagen, nos tiene resumido las diferentes definiciones. Sin embargo, vamos a ir analizando una a una. Presentación, de acuerdo a esta imagen tenemos cefálica y podálica. Sin embargo, ahorita vamos a revisar que sí, tenemos cefálica, pero esa cefálica se va a dividir en distintos y aparte de eso, de acuerdo a esa presentación vamos a poder ver diferentes diámetros. Tenemos la podálica o más bien definida como pélvica, pero también tenemos diferentes presentaciones, aunque sea pélvica o podálica. Posteriormente tenemos la situación. En esta imagen nos los marca o nos da como 3 puntos de partida. Número uno tenemos longitudinal, también tenemos transversal y finalmente oblicua. Luego tenemos la posición. En la posición, ahorita vamos a hacer ahí unas pequeñas definiciones que sería anterior, posterior, izquierda y derecha. Y finalmente la actitud. La actitud pues puede ser de flexión o de flexión, que es lo que normalmente nosotros conocemos o definimos como cuál es la posición fetal que tenemos. Entonces, ¿con quién iniciamos a definir? Número uno, iniciamos con la presentación. Como ya hemos visto en la imagen anterior, nos referíamos a si era cefálica o pélvica, pero en definición, ¿cómo lo vamos a denominar? Es la parte anatómica del producto que se aboca o bien puede abocarse al estrecho superior de la pelvis. Y aparte de eso, este va a ser capaz de desencadenar un mecanismo durante el parto o de trabajo de parto. ¿Cuántas son? Dos, cefálica y pélvica. Y de ahí las vamos a dividir o vamos a ver distintas. Por ejemplo, en esta imagen que se muestra en pantalla, observamos que sí, tenemos la pélvica, pero en esa pélvica observamos cuatro, tres distintas. Por ejemplo, en la primera vemos que está completa. Sí es pélvica, pero viene completa, en la que únicamente se va a abocar el estrecho superior de la pelvis, lo que es la área de los glúteos. En la podálica observamos que tenemos un pie hacia abajo y en la franca únicamente vamos a tocar lo que son los glúteos. En la completa puede ser que toquemos una parte de la espalda. Entonces, aunque tenemos la pélvica, todavía podemos dividirla en completa, podálica y franca. A diferencia de nuestra presentación, que es la que sería la cefálica. Ustedes se dan cuenta que sí, efectivamente viene de cabeza. Sin embargo, o la parte que se aboca al estrecho superior de la pelvis es la cabeza. Sin embargo, hay variantes. Por ejemplo, tenemos la vértice, la militar, la frente y la cara. Estas podemos observar a través de la tabla que nos dice que vamos a medir diferentes diámetros o que el eje que se va a alinear a lo que es nuestra pelvis van a ser distintos, así como también el punto toconómico. El punto toconómico es lo que nosotros alcanzamos a tocar cuando hacemos el tacto. Por ejemplo, la de vértice es la que viene completamente de cabeza y tocamos lo que es el occipucio. Luego tenemos la militar, que vamos a tocar el sincipucio.
La de frente, pues que alcanzamos a tocar lo que es la nasal o la nariz. Y la de cara, que vamos a alcanzar a tocar lo que es el mentón. Entonces, sí tenemos especificadas que son la cefálica y la pélvica, sin embargo, tenemos diferentes variantes. Quedamos que para la presentación que es pélvica tiene 3 variantes y para nuestra presentación que va a ser cefálica tenemos 4 variantes. En esta imagen podemos observar los diferentes diámetros. Por ejemplo, se nos explica poco a poco, aunque esta tiene o en esta imagen observamos que tiene diferentes nombres. Por ejemplo, en la de cara viene como tal como cara. Luego tenemos la presentación de frente. Cambian un poquito los nombres. Por ejemplo, esta viene de cara, luego estas nos las manejan como cara, presentación indiferente que sería la nasal y la presentación flexionada que sería la vértice. Aunque tienen distintos nombres de acuerdo a las diferentes bibliografías, siguen siendo las mismas. Entonces, recuerden, tenemos 4 variantes para lo que es la presentación cefálica y 3 variantes para la presentación pélvica. Y los diámetros que se van a tocar son distintos o los que pasan por el estrecho superior de la pelvis. Como siguiente definición tenemos la situación. La situación, ¿qué es? Es la relación que guarda el eje longitudinal de la madre con el eje longitudinal fetal. O bien, al revés, el eje longitudinal fetal con el eje longitudinal de la madre. Y por ejemplo, aquí observamos, tenemos que la que mayor se va a presentar es la longitudinal. Tenemos la transversa y podemos tener la oblicua. La oblicua es que quede como sesgado, como que quede una parte más arriba de la otra. Esa sería la definición para situación. Como número 3, vamos a analizar la definición de lo que sería nuestra posición. Esto es muy importante porque nosotros alcanzamos a tocar lo que son 2 puntos importantes. Recuerden que tenemos 2 fontanelas, la anterior y la posterior, la bregmática y la lambda, perdón. Una va a ser de forma de rombo y la otra va a ser de forma de triángulo. Por esas razones que ustedes observan la cabeza con 2 fontanelas. ¿A qué definimos posición? Posición va a ser la relación que guarda el punto toconómico, lo que alcanzamos a tocar cuando realizamos el tacto, con el lado izquierdo o derecho de la madre. Y ya, por ejemplo, entonces, por lo tanto, vamos a tener cada uno 2 posiciones, derecha o izquierda. Recuerden que si nosotros lo hacemos representativo, tendremos las 2 fontanelas y sería derecho o izquierdo, derecho o izquierdo. Y ya, por ejemplo, en esta imagen nos da las diferentes posiciones, ¿no? Occipito izquierdo anterior. ¿Qué se toca? Se va a tocar el occipucio, viene de forma izquierda y está en la parte anterior. Y ya nos va dando las diferentes posiciones de variedad. Por ejemplo, aquí en estas imágenes vemos cómo se encuentra. Si nosotros hiciéramos, ahorita viene un plano en las siguientes imágenes, occipito anterior izquierdo. ¿Qué significa eso? Que lo primero que vamos a tocar va a ser el occipucio, ¿no? Luego, ¿cómo viene? Pues viene de manera anterior y esa de dónde viene, viene hacia el lado izquierdo. Luego en esta imagen tenemos occipito posterior izquierda y nos damos cuenta en cómo está la cabecita. Si ustedes se dan cuenta, aquí nos va relacionando o la forma más fácil de identificarlo es a través de lo que les mencionaba anteriormente, la lambda y lo que va a ser nuestras fontanelas. Así es la forma de identificarlo de una forma más fácil. Por ejemplo, en esta imagen también nos va a mostrar otras diferentes variedades de posiciones. Occipito posterior derecho, occipito anterior derecho, occipito, transverso derecho y nos va enseñando las diferentes. La actitud o postura, ¿a qué se refiere con eso? Es la relación que guarda las distintas partes fetales consigo mismas. Por ejemplo, tenemos en la imagen flexionada, que sería la posición fetal que nosotros conocemos. Luego tenemos la deflexionada, que no está pues en la posición normal que la conocemos. Indiferente,
en la que puede tener las partes fetales completamente distintas, o a veces se ven en los ultrasonidos que la manita la tiene en el mentón o así. Esa sería la indiferente. En el punto número 5, analizar como definición, tenemos la variedad de posición. Miren, esto era lo que les explicaba hace un momento. Nada más va a ir girando. Es como si hiciéramos un plano cartesiano en el que decimos hacia arriba va a ser anterior, hacia abajo va a ser posterior, al lado izquierdo o al lado derecho. Aquí lo único que hacemos es dibujar nuestra cabecita y vamos a tener dos fontanelas, la fontanela anterior y la fontanela posterior. Entonces, en las imágenes ya nada más se veía cómo iba rotando. Esa es la forma más fácil de identificarlo. Con respecto a su definición, es de relación que guarda el punto toconómico de la presentación con la mitad anterior o posterior de la pelvis materna. Entonces, eso nos ayuda cuando nosotros hacemos el tacto, alcanzamos a identificar qué parte estamos tocando y a través de esa parte vamos a poder identificar cuál es la posición en la que se encuentra nuestro bebé o viene de acuerdo a la presentación nuestro bebé. Y es la misma imagen que vimos en la parte anterior y pues la más o la que siempre o tiene un mayor porcentaje de presentarse va a ser la occipito izquierdo anterior. Iniciamos ahora con los periodos de trabajo de parto. ¿Cuántos van a ser los periodos del trabajo de parto? En total van a ser 3. Sin embargo, el primer periodo va a estar dividido en 2 fases. La fase latente, que va de 1 a los 4 centímetros de dilatación, y después la fase activa, que va a ser de 4 centímetros hasta que complete. El segundo periodo va a ser el expulsivo y el tercer periodo va a ser el alumbramiento. Entonces, consideramos que la segunda fase o el segundo periodo es el de expulsión. Comienza con la dilatación completa y va a terminar con la salida del feto. Y la tercera fase, pues, es el alumbramiento, es la expulsión de la placenta y membranas. Aquí, por ejemplo, observamos que durante nuestro primer periodo, que se divide en las 2 fases, que va a ser la fase latente y también nuestra fase activa, tenemos diferentes tiempos. Entonces, fase latente 1 a 4 centímetros, fase activa de 4 a 10 centímetros. Aproximadamente para una mujer primípara primero borra y después dilata. Una mujer multípara lo puede hacer simultáneamente. Se tarda aproximadamente de 12 a 20 horas en la fase latente y aproximadamente 6 horas en la fase activa, de 1 a 2 centímetros por hora, a diferencia de la multípara. En la multípara van a ser de 8 a 12 horas en la fase latente y 1.5 a 2 centímetros en la fase activa. Estamos hablando que son aproximadamente 4 horas. Otra parte importante que tenemos que revisar van a ser los planos de Hodge. ¿Estos cuáles son o para qué nos ayudan? Nos ayudan para establecer los puntos o más bien para saber en qué presentación, ya sabemos en qué presentación está, sin embargo, ahora hay que ver si se encuentra encajado o no. Lo vamos a dividir principalmente en 4 y tenemos en esta imagen esquematizado los 4. El número 1, ¿de dónde a dónde va? Va de la línea imaginaria del promontorio, que sería esta parte, hasta el borde superior de la sínfisis del pubis. Después hablamos del segundo plano, línea paralela al anterior y pasa por el borde inferior de lo que sería del pubis y se dice que puede ser hasta S2 o el punto contrario es S2. El plano número 3 pues es paralela a las dos anteriores y va a pasar por las espinas ciáticas, que aquí está, esto de aquí. Y finalmente el número 4 pues sería aquel que también es paralela a las otras 3. Sin embargo, este va a pasar por el coxis. También otra parte importante que debemos de revisar al momento de ver los mecanismos de trabajo de parto van a ser las maniobras de Leopold.
Las maniobras de Leopold se van a dividir en 4. La primera maniobra nos dice que es para ubicar o evaluar la altura del fondo uterino, como lo observamos en pantalla. La segunda maniobra es evalúa la posición fetal. En algunos libros nos dice que lo que tienes que hacer es tocar. Una vez que ya identificaste el fondo uterino, comienzas a tocar. Entonces, segunda maniobra, evalúa posición fetal. La número 3, el número 3 va a evaluar la presentación, en la que revisamos si es cefálica o pélvica. Y finalmente la número 4, en la número 4 es el grado de encajamiento. Eso es lo que realizamos y revisamos a través de las 4 maniobras del Leopold. Ahora, específicamente, ¿cuáles son los diferentes movimientos que va a realizar nuestro, o los movimientos cardinales de nuestra, al momento del trabajo de parto? Para hacerlo de una forma más didáctica, podemos dibujar como si fuera un tipo cilindro, ir especificando uno a uno. Por ejemplo, el número 1 se va a encajar, el número 2 va a descender, el número 3 va a flexionar, el número 4 rotación interna, el número 5 extiende, el número 6 rotación externa y el número 7 expulsa. Es más fácil si al momento de recordarlos lo vamos realizando, o una forma más rápida de realizarlo es: se encaja, desciende, flexiona, rota internamente, después extiende, rotación externa y expulsa. O dibujando un tubo. Por ejemplo, aquí en estas imágenes podemos observar, número 1, se encaja. Luego tenemos número 2, se va a, bueno, aquí ya está flexionando. 1 encaja, ¿no? Número 2 va a descender. Número 3 va a flexionar. Número 4, rotación interna. Número 5, extensión. El número 6 va a expulsar. Que sería en este de aquí. Y la rotación, bueno, antes de la expulsión tiene que haber una rotación externa. Y aquí nos enseña que primero hay que sacar el hombro anterior y posteriormente el hombro posterior. Y ya, ¿no? Es como lo podemos sacar. En esta imagen les quiero demostrar, por ejemplo, los diámetros que pasan a través de nuestra pelvis. Para eso vamos a ver por último lo que son nuestros diferentes tipos de pelvis. Bueno, aquí otra vez viene rotación interna, vienen todos los movimientos nuevamente. Vamos a revisarlos. Aquí está la pelvis. Ahorita me regreso un poquito a lo que son los movimientos cardinales. ¿Por qué vamos a ver un poquito de lo que es la pelvis? Porque tenemos diferentes tipos de pelvis. Tenemos lo que es la pelvis ginecoide, la pelvis androide, la platipeloide y la antropoide. Como ustedes pueden observar, los diámetros son distintos para cada una de ellas. Por lo tanto, es difícil que pase o que puedan ser viables para poder tener un embarazo vía vaginal. Las pelvis más útiles para este caso sería la ginecoide y la androide. Me voy a regresar un poco nuevamente a los movimientos anteriores que teníamos para que poder revisarlo. Entonces, aquí nos va demostrando poco a poco en las imágenes cuáles son los diámetros que pasan. Como ya lo mencionamos, las más comunes van a ser la ginecoide o la pelvis más útil para poder desencadenar un trabajo de parto. Entonces,
Ya está marcada como tal en las imágenes los diferentes diámetros que van a pasar a través de los 7 movimientos cardinales. Sin embargo, en algunas de ellas no sería posible ir, realizando todos estos movimientos por la razón de que la, anatomía o los diámetros no lo permitirían. Entonces, son aquellas que no son unas pelvis útiles para poder desencadenar un trabajo de parto. Y, por ejemplo, aquí ya nos habla de la rotación interna, de los movimientos cardinales y de la extensión y rotación externa o bien restitución. Y finalmente la expulsión. Entonces, por esa razón es importante conocer los tipos de pelvis para ver si o ya una vez que identificamos la situación, la posición, la presentación, para poder ver si es un trabajo de parto o puede ser a través de vía vaginal.